Hoy nos encontramos con varias pruebas de rendimiento. El AMD Ryzen 9 9955HX3D es líder en pruebas de rendimiento con una CPU para portátiles. Hoy nos encontramos con varias pruebas de rendimiento la CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D. Hablamos del procesador tope de gama de AMD para equipos portátiles gaming. Este procesador fue probado por Hot Hardware en el portátil MSI Raider A18HX rompiendo todos los récords de rendimiento para una CPU. Y no es de extrañar, y es que HX3D copia la nomenclatura HX de CPU de alto rendimiento para portátiles de Intel, que se aprovecha también para decirnos que es una CPU X3D. Es decir, incorpora en su interior memoria 3D V-Cache para potenciar el rendimiento en juegos. Por desgracia no hay pruebas en juegos, que es donde más debería destacar este procesador. Pero se dejó ver en una prueba de renderizado de Cinebench, además del software de benchmarking Geekbench 6. No son muchas pruebas, pero dejan claro que estamos ante la CPU más rápida del mercado en cuanto a rendimiento mononúcleo. Breve recordatorio de las especificaciones de la CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D. El procesador AMD Ryzen 9 9955HX3D ofrece nada menos que una CPU de 16 núcleos y 32 hilos bajo la arquitectura AMD Zen 5. Estos núcleos funcionan a una frecuencia base de 2,5 GHz, pero son capaces de alcanzar una frecuencia turbo de hasta 5,4 GHz. Los núcleos se acompañan de 1,28 MB de caché L1, 16 MB de caché L2 y 128 MB de caché L3. Mientras que el consumo de esta CPU es configurable entre los 55 y 75 vatios. Para conseguir todo esto en una CPU para portátiles, se ha empleado el proceso de fabricación de 4nm FinFET de TSMC para los Compute Die. Mientras que el primer barra diagonal o Die emplea el proceso de fabricación de 6nm. A nivel de iGPU, poca cosa. Una simple AMD Radeon 610 con únicamente 128 Stream Processors a una frecuencia de 2,2 GHz. Simplemente unos gráficos integrados para navegación web o reproducir contenido multimedia y ahorrar batería, y reducir la temperatura, respecto a recurrir a unos gráficos dedicados cuando se demanda muy poca potencia 3D. Ahora bien, según las pruebas de Hot Hardware, el AMD Ryzen 9 9955HX3D funciona a una frecuencias en torno a los 4,4 GHz cuando se estaban utilizando todos los núcleos. Velocidad que aumenta a 5,2 GHz cuando se usan 2 y 5,4 GHz con únicamente una CPU. Veamos cómo se traduce estos datos en rendimiento. El AMD Ryzen 9 9955HX3D alcanzó una puntuación mononúcleo de 3165 puntos respecto al Intel Core Ultra 9285H, quien lideraba el rendimiento de CPU portátil en este benchmark con 2992 puntos. Hablamos así de casi un 6% de diferencia. En rendimiento multinúcleo hablamos de 19.858 puntos respecto a 17.568 puntos de la CPU Intel que lideraba hasta ahora. Por lo que hablamos de un poco más de un 8% de diferencia de rendimiento. En Cinebench 2024 con renderizado en Cinema 4D, ofreció una puntuación de 129 puntos en mononúcleo y 2.094 puntos en multinúcleo. Aquí el Intel Core Ultra 9285H ofreció un rendimiento nefasto de 127 y 997 puntos de forma respectiva. Frente a un Core i9 13950HX con 123 y 1569 puntos. El motivo de ello es que las comparativas con la CPU Core Ultra 9285H son injustas, porque hablamos de un Ultrabook MSI Prestige 16 Evo. Es decir, un Ultrabook donde queda patente que con Cinema 4D hay un serio problema de sobrecalentamiento. Por otro lado, el MSI Raider A18HX A9W con el Ryzen 9 9950HX3D es un enorme y pesado portátil gaming a su lado. Por no hablar de un sistema de refrigeración desproporcionado al lado del Ultrabook. Como referencia, el Ultrabook de MSI ronda un precio de 1.500 euros hacia adelante. Mientras que este portátil gaming de MSI, con el AMD Ryzen 9 9955HX3D, ya se ha podido ver a un precio de partida de 4.200 euros al incorporar una RTX 5080. 5.200 euros con la RTX 5090.
Saludos.